Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo andan hoy? Muy bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es realmente con gusto que lo hacemos y los invitamos a orar antes de estudiar el capítulo de hoy, que es el capítulo número 4 del libro del profeta Isaías. Así que vamos a rogar al Señor que Él nos acompañe en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias, nuestro buen Señor, por regalarnos la linda oportunidad de poder estar aquí con nuestros amigos, nuestros seres queridos. Queremos rogar una bendición para cada uno de ellos en esta mañana, que los acompañes en cada una de sus actividades. Y Señor, te invitamos a que nos guíes en el libro de Isaías que vamos a leer hoy y que pueda ser de bendición el capítulo a continuación. Pedimos por favor con humildad que el Espíritu Santo nos acompañe y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy es un capítulo muy corto, tan solo tiene 6 versículos, creo que es uno de los más cortos de Isaías. Vamos a leerlo completamente, ustedes lo pueden hacer en su casa, pero como es cortito lo vamos a compartir. Dice: 7 mujeres agarrarán a un hombre en aquel día diciendo: comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestra ropa, con tal de llevar tu nombre, borra nuestra afrenta. Aquel día el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel, y el fruto del país será su orgullo y su ornato. El versículo 3 dice: entonces el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán inscritos para la vida en Jerusalén. Cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en ella, con el soplo abrasador del juicio, Él creará sobre toda la extensión del monte de Sión y en su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego llameante durante la noche. Porque la gloria del Señor en lo más alto de todo será un reparo y una choza para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Este capítulo, amigos, se divide prácticamente en 3 porciones. Por un lado está el versículo número 1, por el otro lado el versículo número 2 al versículo número 4 y luego los versículos 5 y 6. Esta es la división general que tiene este capítulo del día de hoy. El capítulo 4, con el versículo 1, ha traído diversas posturas a la hora de poder interpretar el versículo número 1. Una postura habla de que las 7 mujeres de las que se habla en este versículo habla de cristianos solamente de nombre, solamente nominales, o sea, solamente para hacer referencia de cristianos o de seguidores de Jehová, pero hay un hombre que hace alusión a la persona de Cristo y que este grupo, esta congregación nominal, no desea aceptar el pan que da Dios, o sea, que es Cristo. Yo soy el pan, dice en Juan 6, que descendió del cielo. No quieren comer el pan que es Cristo y tampoco quieren vestirse con la ropa que Jesús le ofrece. Y aquí la ropa, en otras porciones en la Biblia, habla de vestimenta o de las obras justas de Jesús que se nos imputan a nosotros, a nuestra cuenta ante la mirada de Dios. Y cuando nosotros rechazamos esa justicia, queremos o tenemos algo en contra que son nuestras vestimentas de pecado, que no soluciona para nada la situación moral ante Dios. El segundo grupo de interpretación habla de que estas 7 mujeres representa a la diversidad de iglesias, a la pluralidad eclesiástica
que comúnmente se da en nuestros tiempos hoy en día. Esta referencia, dicen los teólogos que apoyan esta postura, habla de todos los grupos religiosos falsos o apóstatas que se han dejado de conducir por los caminos del Señor. Pero hay una última postura que nosotros vamos a charlar ahora, y que es que el mensaje que ofrece Isaías 4:1 es un mensaje literal. Es un mensaje exclusivamente de que el matrimonio estaba en crisis. Desde ya se estaba dando en esos tiempos la vida polígama, la poligamia, el tener muchas esposas, pero esto todavía lo impulsó más aún. Noten ustedes que la división de capítulos a veces trae estos problemas. Y nosotros tenemos la unidad del contexto desde el versículo 1 que dice: en aquel día. Noten ustedes que en el 4:1 hace referencia a aquel día, el día del Señor. Y eso es muy importante porque el capítulo 3 ya nos presentó el día del Señor. Es decir, que el momento de la llegada, el instrumento de los asirios, en este caso, que empleó Dios para ejecutar su juicio sobre Jerusalén, habla de que ese es el día del Señor en primera instancia, ¿sí? Luego hay un horizonte escatológico que va más allá de la situación del 722 a.C. Pero es interesante que el versículo 1 habla de en aquel tiempo. Eso hace conexión con lo que se venía diciendo anteriormente. ¿Qué se dijo anteriormente? En el 3:25 dice: tus hombres caerán bajo la espada y tus guerreros en el campo de batalla. Es decir, habría falta de varones en el pueblo hebreo. Por lo tanto, las mujeres querían tener descendencia familiar. No querían quedarse en la afrenta, en la vergüenza de no tener descendientes. Y esto es algo que estaba hablando Dios desde Adán y Eva, porque dijo que iba a venir la simiente. Es decir, todas las mujeres anhelaban tener en su vientre al Mesías que iba a traer restauración, en primera instancia para el pueblo judío y en segunda instancia para toda la humanidad. Es decir, que la mujer no deseaba quedarse solita. Esas mujeres arrogantes que eran vanagloriosas, que eran orgullosas, que eran pedantes, que tenían miradas arrogantes, ahora dicen: tranquilo, yo me voy a pagar, yo me voy a automantener, pero no dejes que me avergüence el no tener hijos. Yo me tiro más por el lado de la tercera postura, que es la literal, más que por las otras. Es cierto que se puede tomar en un segundo sentido profético estos conceptos, sí, puede ser, pero yo creo que lo más fuerte, según el contexto, indica este caos matrimonial, varonil y femenino en el pueblo de Israel. En los versículos 2 al 4 podríamos resumir, propuesta de santidad, ¿no? Es decir, una declaración por medio del profeta Isaías que Dios quería que el pueblo suyo practicara la santidad en su vida espiritual, moral, en el ámbito personal y también compartido con los demás. Noten ustedes que el versículo 2 dice: en aquel día, ese día vendría destrucción para el impío. Pero noten que en la mezcla del caos descrito por el profeta también se ve en su escritura, en su descripción, un aliento, un aspecto positivo para aquella persona, aquel varón, aquella mujer, aquel niño, niña que deseaba mantenerse en los principios de Dios. Noten ustedes que allí nos alienta a vivir de manera pura, de manera justa, de manera piamente. Y se habla aquí en este versículo, los versículos 2 al 4, la solución para aquellos justos. Y de manera específica
se habla del renuevo en el pueblo de Israel y se habla específicamente de la llegada de Jesucristo. Noten ustedes que en el versículo 3 dice entonces el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén serán llamados santos, santos. Santidad es un tema que recorre todo el libro de Isaías. Y yo creo, y bueno, los autores, ustedes si leen algún comentarista van a ver que esto se da mucho, que habla de que es muy probable que el contacto que tuvo Isaías con el Señor en la visión de su llamado en Isaías 6 lo impactó de tal manera que los ángeles cantaban santo, 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 que él hacía una constante invitación al pueblo a que vaya a la santidad, a que no deje el camino del bien, de la pureza. Los justos y santos tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Señor. Noten ustedes que así como el apóstol Pablo habla en Gálatas 4, la Jerusalén terrenal y la celestial, si bien aquí se promete la conservación de los nombres de aquellos que son fieles o que fueron fieles en la Jerusalén terrenal, nosotros también sabemos de que, por ejemplo, en Lucas 10:20 Jesús dijo: alégrense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso es muy interesante porque la gente que está con su nombre escrito en el libro de la vida va a permanecer por la eternidad en el reino de los cielos. En el versículo 4 nos llama a abandonar el pecado, y no solamente a dejar el pecado, dejar la vida pecaminosa que uno tiene, que uno lleva, sino que además nos invita a seguir una vida santa. Cristo, allí es el centro de este pasaje. Allí en el versículo 4 dice: cuando el Señor lave la suciedad de la hija de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en ella con el soplo abrasador del juicio. Noten ustedes que allí habla de limpieza y de lavamiento. Es decir que aquí el único que puede limpiar la vida de los seres humanos es Cristo. El apóstol Juan dice que Cristo es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Es decir, el único que nos puede traer solución es Cristo Jesús. Y allí habla de un viento abrasador. Allí mi versión dice el soplo abrasador del juicio. Noten ustedes que se habla de un fenómeno de purificación de parte de Dios para su pueblo. Será zarandeado el fiel y saldrá cargado de pureza para ir a las felicidades eternas dadas por el Señor. Y en los versículos 5 y 6 habla de que así como Dios, y trae algunas frases que nos hacen recordar a la experiencia del pueblo en la Canaán del desierto, así también Dios traerá protección en nuestro andar, en nuestro caminar hacia la Canaán celestial. Noten ustedes que así como Dios le aseguró la protección al pueblo de la antigüedad, así promete Dios protección para su pueblo aquí en la tierra, mientras vamos hacia la Canaán celestial. Así como protegió al pueblo en el camino de la Canaán terrenal, así lo hará también en la celestial. Y él habla el profeta Isaías habla de que Dios será un reparo. Allí en el versículo 5 habla de la nube al mediodía o al día con la protección hacia el sol, y habla en la noche de luz, de un fuego que da temperatura. Así como Dios cuidó en el pasado, Dios también será un reparo para su pueblo. Habla de orientación, seguridad, protección, paz. Todos esos son los beneficios que le ofrece el Señor. Y finalmente el versículo 6 dice: y una choza para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la
tempestad y la lluvia. Habla de protección, así como el versículo 5 también habla de calor, frío, día-noche. Aquí habla de agua, de frío, de viento, de tempestad. Queridos amigos, queridos hermanos, yo no sé cómo está usted con su vida, pero sabe que Dios está llamando a su pueblo a andar en la santidad en tiempos actuales. Sabe cómo uno ingresa al libro de la vida es por medio de la entrega de nuestra vida al Señor. No solamente es de manera personal interna o audible, sino que se debe manifestar por medio de una ceremonia que Dios nos enseñó en su palabra a través de Jesús, y es por medio del bautismo, y es la entrega personal que uno hace al Señor y puede ingresar en la vida santa que Dios desea que nosotros andemos. Por eso pensemos en los versículos de hoy. Saben, de todo el pueblo, de todas las iglesias que hoy hay, Dios tiene un remanente, Dios tiene un grupo de personas, un germen que va a llegar hasta el final de manera exitosa. Será purificado, tendrá una propuesta de santidad y será un pueblo que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Serán personas que morarán y vivirán eternamente en la presencia de un Dios santo como es el Dios del cielo. Ojalá que nosotros podamos estar allí. ¿Será que usted está haciendo planes para estar allí? ¿Será que usted está entendiendo, asimilando el plan tremendo de santidad que Dios tiene para sus hijos en tiempos actuales? ¿Será que estoy siendo inconsciente de esta altura que Dios quiere que yo alcance? Recuerda a Jesús. Jesús dijo: sean perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y dice el apóstol Pablo: el deseo de Dios es vuestra santificación. Ojalá que nosotros podamos participar en este proyecto de Dios. Que no nos pase como en Israel de la antigüedad, sino que lleguemos a alcanzar la victoria. Desde el canal de Enseñanza Bíblica les mandamos un saludito a cada uno de ustedes. Suscríbanse, por favor, manden a sus amigos, compartan con gusto. Aquellos que les gusta la Biblia, obviamente. Vamos a estar subiendo algún videito más esta semana. Vamos a continuar con los distintos videos que hay y vamos a ir poco a poco creciendo en este canal. Gracias desde ya por el apoyo y si el Señor así lo desea, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, cuídense de la pandemia y que el Señor sea con todos ustedes.